Estamos con el profesor Antonio Fierro Pompa. Profe, es un gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. ¿Cómo Aquí se siente estamos. ya con ciclo terminado, ya jubilado? Sí, sí, ya entramos a otra etapa de nuestra vida ya, a partir del 1 de octubre. ¿Cómo se sientes? Muy bien, fíjate, bien mentalizado para retirarme, pues eh, trabajamos sobre eso. Ya sabes que, pues, los dichos de que mucha gente que se jubila entra en depresión y cuestiones de ese tipo, pero afortunadamente yo no, yo estoy muy bien. Gracias a Dios. ¿Cuántos años, profe? 41 años, 41 años, 29 días. ¿Es de 84? 84, sí, el primero, el 2 de septiembre, creo que entré. 2 o 3 de septiembre de 1984. Allá en el Cebate primero, No, aquí en la universidad. aquí en la universidad. Sí, en esa fecha entré. Entonces fueron 41 años, 28 días aproximadamente Y de luego, trabajo aquí. Y un año después hice un examen de posición y entré al CBT 207. Ahí duré trabajando 30 años, 9 meses. Me retiré y me dediqué exclusivamente en la universidad, 10 años más todavía. al profe Fierro Pompa se le conoce por las dos escuelas principalmente, por su labor académica eh, como catedrático, por el fútbol, entre otras cosas. Pero ¿de dónde nació el profe Antonio Fierro Pompa? Yo nací en un pueblo arriba de Choix, Sinaloa, pero estoy registrado en Choix, Sinaloa. Y pues debido a la situación económica de mi familia, pues emigramos a Navojoa, ¿no? ¿Y cómo eran aquellos tiempos de niño? ¿Qué recuerda de ellos? Pues recuerdo que generalmente andaba en el monte, iba a una escuela comunitaria, eh, me metí ahí, aparte había puros niños grandes ya, y me metía de puro gusto, ahí fue mis primeros inicios como estudiante. No tenía la edad todavía, pero yo entraba, ¿no? Yo entraba porque seguía a mis primos que iban a esa escuela y pues yo iba con ellos y ahí aprendí a leer y a escribir. Y ya después en Choice fui a primer año y a segundo año eh, De primaria. de primaria, sí. En aquel entonces era muy común andar descalzo. Bueno, no es que fuera común, sino que porque no había para comprarse unos huaraches o tenis, ¿no? Eh, y en tercer año ya nos trasladamos a Navojoa. Aquí En eso, estudié en la Cámara Junior, luego en la ETA de San Pedro, en la secundaria. Después entré a lo que hoy es el CBT 64, se llamaba CECITES número 234. Cuando salí de la preparatoria, eh, me fui a Sinaloa y allá hicimos o formalizamos una casa de estudiante y fue pagada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la UAS, y esa es la forma en que estudié la carrera universitaria, ¿no? correcto, Ingeniero civil de profesión. civil. Vamos a regresarnos un poquito a la niñez. Ah, ¿Le chambeaba, ayudaba en casa? ¿Cómo eran esos después de ir a las escuelas o después de ir a la escuela en ese primero, segundo, o andar con los primos antes? ¿Ayudaba en la casa? ¿Había cosas que hacer? ¿Cómo eran esos días, esas tardes? No, nosotros no teníamos esas tareas, ¿no? Más bien era como me tocó ir primaria y secundaria, me tocó ir en la mañana y en la tarde.
2 turnos, pero fui bolero desde el cuarto año de primaria hasta tercer año de secundaria, fui bolero y en vacaciones de verano, fui pescador de algodón, ¿no? Sí, yo iba hasta Sinaloa a encontrar la pizca de algodón y ahí me venía. eh, Además dentro de otros trabajos, ¿no? Pero trabajos de días, de fechas. Por ejemplo, ya cuando entré a la preparatoria, trabajé en el estadio, vendiendo café. Le trabajé al Tacuchi Gómez, vendiendo quinelas. Entonces toda mi vida ha sido de trabajo, De esfuerzo. de esfuerzo, sí. Y, pero eso hizo que mi ideal fuera ser maestro, ¿no? O sea, viendo el esfuerzo y viendo el ejemplo de mis maestros. ¿Algún maestro que lo haya marcado de niño en la, no sé, primaria, secundaria? Pero académicamente fue el maestro Manuel Landuro, de ahí de la Cámara Junior. Él fue en sexto año, fue el maestro que considero que es el que me dejó grandes enseñanzas. ¿Por qué? Y ¿Qué vivió con él? ¿Qué pasaje recuerda? ¿O qué momentos? pues además de su forma humanitaria de dar la clase, fue un maestro que no golpeó, no nos golpeaba. Recuerdo de los otros de quinto, cuarto, tercero, que esos, si no llevabas la tarea o llegabas tarde, pues te jalaba la patilla, te pegaban en las manos con una regla. Él nunca nos golpeó, pero además recuerdo muy bien que nos inculcó la lectura. Él en 1 o 2 días de la semana, en la tarde, nos leía libros. Entonces es algo que me marcó de por vida eso, ¿no? Y, y fue un ejemplo a seguir. Cuando salí de la primaria, o un poquito antes, pensé en ser maestro. Yo quería ser maestro porque quería ser como él. Siempre Eh, pensó en ser maestro, nunca tuvo otra inquietud. sí, quise ser militar. Quise ser militar. Fue lo primero que deseé. ¿Qué veía en la figura de un militar? Ayudar a la gente. No sé, yo conocí muchos militares por la zona en que viví, ¿no? Y se me hacían personas muy, muy loables, ¿no? Muy buenas. Eh, Había veces que acampaban ahí donde vivía y, y me trataban muy bien, entonces yo quería ser militar para ayudar a la gente. Creía en mis pensamientos, creía que el militar era para ayudar a la gente. Su función era ayudarle en todos los sentidos a la gente, ¿no? Entonces esa fue mi primera idea de ser cuando grande, ¿no? Militar. Bien. eh, Entonces la primaria la saca entre Choice y la Cámara Junior y aquí la en Cámara Navajo. de Colonia ¿Secundaria, profe? Sonora. Mande. ¿La secundaria cómo fue? La secundaria, bueno, pues debido a la situación económica, pues, de mi papá era una persona que no sabía leer ni escribir y cuando salí de la primaria se separó de mi mamá y dependimos 100% de mi mamá. A partir de ahí, yo con 11 años y medio más o menos, y 3 más chicos que yo. Entonces, pues ya me puse a trabajar en lo que pudiera, ¿no? Vendía revistas, me acuerdo. Eh, Ahí nos fiaban las revistas en el Excelsior por la Pesqueira. Y fui revistero durante 2, 3 meses.
Y tuve un tío que ya falleció, era gasero, Reinaldo Pompa, y él no tenía ruta como gasero, andaba por todos los pueblos y, y un día que me vio, que fue a la casa, me dijo que él sabía de una secundaria, que a lo mejor había oportunidad de entrar ahí, que él me iba a ayudar. Y un día fuimos, un viernes me acuerdo, fuimos, me llevó a San Pedro Río Mayo, eh, y ahí estaba la secundaria, la ETA 179. Y ese día llegué y preguntamos, pedimos información y me dijeron, después te pedimos la papelería, hay una butaca para que hagas el examen de admisión, me dijeron. Es la última butaca. Había 179 estudiantes en espera de hacer el examen en ese momento. Y yo llegué y ocupé la silla vacía que había, sin, sin solicitar el examen, sin nada, ningún trámite. Me sentaron ahí, O sea que llegó a averiguar y luego al examen. me mandaron al examen, sí. Ese día estaban haciendo iban a hacer el examen. Así fue como estudié la secundaria. Bueno, como entré a la secundaria. Recuerdo muy bien que quedé de 120, quedé en el número 33. Muy, muy, muy grato recuerdo. Y pues me fiaban en los pájaros azules, me fiaban el pasaje. Me tocó ir en la mañana y en la tarde. Me iba en la mañana a las 6:30 y regresaba a las 7 de la tarde. Sábados y domingos en la tarde, sábado en la tarde y domingo todo el día, pues de bolero. Y era, de ahí se acaba para el pasaje de toda la semana, ¿no? Pues muy agradecido con el chofer del camión, ¿no? Porque me ayudó en ese sentido, ¿no? De que me fiaba. ¿Qué Y sí. terminé la secundaria muy bien. Ahí ya cambié de parecer. Ya no quería ser maestro de primaria. Yo quería ser maestro de secundaria y de matemáticas. Gracias al maestro Elías, que fue el que me dio los 3 años de matemáticas. Y ya en la etapa de la prepa acá en el CECITES, era CECITES en aquel entonces, CECITES 234. en lo que es el CEBAT 64 hoy. Sí. eh, ¿Qué fenómeno apareció? ¿Qué cambió? ¿Qué vivió? ¿Qué recuerda? Bueno, yo terminé la secundaria y ya mis hermanos eran albañiles, los dos más grandes. eh, entonces, pues no había, seguía sin haber recursos económicos. Entonces me puse a trabajar y con ayuda de ellos, pues me empleé en el inicio de la construcción de Aceites del Mayo en 1975. Y ahí duré como 4 meses trabajando de ayudante de peón, ¿no? No me pagaban completo porque era menor de edad. Y mi mamá fue empleada del restaurante Chayito y ahí se asistía eh, el director en aquel entonces. Me acuerdo que se apellidaba Bundes y mi mamá le comentó que, bueno, ahí se conocieron. Le dijo él que era el director del CECITES. Y mi madre, pues ya en confianza, le dijo que tenía un hijo, que había terminado la secundaria, pero que no había estudiado. Y le dijo, llévamelo, que vaya, ya sabe dónde está enclavado el CECITES, está en la unidad deportiva, cerca del estadio. Pues fui y platiqué con él, me dijo, tráeme los papeles de secundaria. Y a finales de noviembre, entré a la preparatoria. ¿No O sea, batalló? ¿Se emparejó luego? afortunadamente sí, porque siempre tuve muchas ganas, ¿no? Mis ideas era estudiar, pero pues no se me daba por lo económico, ¿no?
Y entré en noviembre y pues muy bien, fui de los mejores académicamente, ¿no? Principalmente en matemáticas y física. Seguía Y con esa. sí, y tuve muy buenos maestros, ¿no? Muy, muy buenos ¿A quién maestros. recuerda de ellos? Pues recuerdo a Manuel, que todavía está dando clases ahí, el maestro Manuel Murillo, el ingeniero, eh, maestro Eiras Cota y el maestro Padilla, que hace mucho falleció, deportista muy bueno, eh, Ricardo Gutiérrez, entre otros, ¿no? Eh, maestro Porfirio, muchos más. Llega la graduación de la prepa y luego a ingeniería civil o a estudiar la carrera en ingeniería o cómo es el proceso. Aquí no había en Navojoa todavía Universidad de Sonora, pero ahí con asesoría de un maestro, de Enrique Barrera, eh, nos juntamos 6 muchachos y él nos platicó de que en Sinaloa se estaban haciendo casas de estudiantes y había posibilidades de que nosotros estudiáramos si se hacía una casa de estudiante. Y nos fuimos los 6 a Sinaloa. Estuvimos viviendo, pues los primeros días, me acuerdo cuando llegamos, dormíamos en la estación del ferrocarril, con la mochila al hombro y una cobija y todo el día andábamos buscando apoyo en la universidad y en la noche pues llegábamos a la estación a dormir. Ahí después nos fuimos él nos ayudó en una casa, después vimos en la calle y conocimos a una persona que era de aquí en Navojoa y él nos acogió en su casa con su familia a los 6, dormimos en el piso, pero ya comíamos comida caliente, no comida de casa. Ahí duramos un mes. El maestro Edgardo Millán, de aquí de Navojoa, es el que nos ayudó y nos conectó para formalizar la Casa del Estudiante. Y esos días, esas semanas, profe, previo a la casa del estudiante, eh, el estar saliendo a ver que si se comía o no, el tener las clases encima, trabajos, tareas, el dormir en la estación, ¿no le dieron ganas de regresarse, tirar todo? No, no, porque sabíamos que si no era ahí, no iba a ser a ningún lado. No, no había otra oportunidad para No había nosotros. opción. No había opción. No teníamos opción, ninguno de los que íbamos. Y nos ayudábamos a lo poco que llevábamos, lo poquito que nos enviaban. Contratamos luego un apartado postal y nos mandaban ahí tortillas y cositas así, nos mandaban al apartado postal nuestros padres, en este caso mi madre. Yo era el único que recibía tortillas de harina, me acuerdo. Y pues ahí nos aguantábamos, además, pues buscamos la manera de ayudar en algunos lugares y nos daban. Ahí me tocó mucho ayudar en el mercado municipal, pelando cebolla, limpiando la verdura y me pagaban con zanahoria, con naranjas. Y eso era, así comencé. Y luego llegó la casa del estudiante, pues ya comíamos al menos 2 veces al día, ¿no? Eso fue mi... Y ahí quedó, toda la carrera sacó en la casa del estudiante. No, no. Cuando estuve en tercer año, Quinto, empecé a quinto semestre. trabajar. Empecé a trabajar de topógrafo, de ayudante de topógrafo con un maestro y luego de topógrafo y decidimos otras dos personas y yo salirnos de la casa del estudiante porque ya nos podíamos mantener y darle la oportunidad a otros para que entraran y nos fuimos a vivir a una casa.
y ahí terminamos los tres, ¿no? Las carreras, ellos son biólogos pesqueros, son jubilados ya de la UAS y yo ingeniero civil. Y termina la ingeniería. ¿Qué promedio? ¿Qué recuerda del momento que salió? Pues el promedio fue alrededor de 83 más o menos, ya el- el definitivo. Eh, Hubo materias que me las calificaban con letras, pero más o menos 82, 83 fue el promedio general. Eh, y ya con el contacto que tenía de trabajo de topógrafo, pues empecé a buscar trabajo y sí, rápido encontré. Encontré con una empresa filial a ICA. Eh, Empecé y por el conocimiento de topografía, a hacer muelles marítimos, con hincado de pilotes y todo, ¿no? Ahí fue mi primera experiencia como ingeniero civil. Debe haber sido muy apasionante para usted. Sí, o Todo ese sea, conocimiento, esa novedad, pues. sí era, o sea, yo me sentía soñado, ¿no? Me sentía soñado. Eh, Como fui el primero de la familia Fierro y Pompa, que son mis apellidos, el primero que terminó la preparatoria, el primero que terminó la universidad, todos mis primos, mis hermanos asistieron a la graduación, ¿no? Hasta hicieron un gran esfuerzo y fueron a Mazatlán, allá fue donde estudié. Y recuerdo, ¿no? Entonces, que me llegó el primer trabajo, no, yo era el más feliz de la tierra, ¿no? Las cosas se van dando. Primera chamba. eh, ¿Y cuándo regresa? Bueno, O cómo empecé, regresa para llegar quiero llegar al momento de cómo conoce a su señora Lupita? ¿Cómo se da eso? bueno, eh, pues primero empecé a dar clases ahí en Mazatlán. Estudié nivelación pedagógica, cubrí cursos, cubrí internatos en primaria, luego empecé a dar clases en secundaria y, y ya me iba a quedar allá, pero la empresa o la compañía me mandó a Colima y en esas fechas estaba por irme a Colima cuando supe de la Unison. Y me contacté con los amigos, me dijeron que sí había trabajo y vine y me contrataron, rápidamente me contrataron y ganaba, pues iba a ganar lo mismo que como ingeniero civil. ¿Era el primer año de la Unison? ¿Segundo? ¿Cuál era? Mm, pues fue el 84, no, ya tenía como 4 años, 4 o 5 años ya en lo que era el hospital de neumología, ¿no? Ok. Ahora ya es el campus eh, Navajoa. de Navojoa, ¿no? Sí, y empecé a dar clases siempre en el área de matemáticas y física, siempre. Cálculos, probabilidad estadística, eh, mecánica, fueron mis materias. Eh, Conocí a Lupita el siguiente año, eh, cuando ya hice el examen de posición en el 64 para entrar a un CBT que se había abierto, que era el CBT 207. Y ahí gané 26 horas. Entonces ya tenía 30 en el Unison y 26 en el Cebetis, a pie, ¿no? El Cebetis estaba en la colonia Rosales y a pie me iba de la uni allá corriendo, tenía mucha condición física. Seguía jugando fútbol toda mi vida. Toda mi vida jugué fútbol y tenía mucha condición y pues la aprovechaba. La aprovechaba. Cuando entré al Cebetis, conocí a Lupita como alumna de ingeniería civil y bueno, hicimos amigos,
Y una cosa llevó a la otra. Al siguiente año estamos casados. Actualmente estamos dentro de 2 meses, cumplimos 40 años de casados. Dios mediante. Sí. Y no paró ahí, ¿no? Hubo otro posgrado En en educación. educación, ¿verdad? Bueno, en docencia En es. docencia. Sí, es en docencia. Lo estudié gracias a un convenio con con la Universidad de Sonora. Ahí le agradezco al maestro Héctor César Ornelas, él me ayudó mucho en ese sentido en aquel entonces. Y pues terminé con mucho sacrificio porque no podía dejar el CBT 207, pues tenía que estudiar y trabajar. Y aquí conseguí una descarga de 10 horas para estudiar el posgrado. Y afortunadamente lo terminé y fui avanzando en las categorías como maestro de asignatura. Antes de alejarnos de aquellos primeros años en el Cebatis, dando clases y aquí en la Unison, mm, ¿qué recuerda de aquella universidad que encontró, aquella Unison que encontró para chambear? ¿Qué recuerda de ella? Bueno, ¿Era un pedacito? sí los tostadores se llamaban, eran aulas prefabricadas que estaban a la orilla de la carretera Lázaro Cárdenas. No había bardas, no había cerco, no había nada, ¿no? Estaban en construcción 2 edificios, los primeros 2 edificios que albergó a los estudiantes, que fue el edificio A y el edificio B, fueron los primeros, y se aprovechaban todo el edificio viejo del Hospital de Neumología. En los cuartos donde donde estaban las camas individuales, ahí dábamos clases. Y seguía pareciendo hospital, bro. Sí, parecía hospital porque era el mismo, pues nomás que pintado de otra manera nomás. Recuerdo que la biblioteca estaba donde estaba la plancha de rayos X. Es más, entramos a la biblioteca y lo primero que veíamos era la plancha de rayos X. Duró mucho tiempo ahí, recuerdo. Esa era la biblioteca. Pero en las aulas eran los cuartos donde estaban los pacientes. Pequeños cuartitos, yo creo que de 4x4. Ahí dábamos clases, ¿no? Pocos alumnos, pero ahí me tocó dar clases. Después pasaron a ser cubículos de los maestros. Y luego ya empezaron a hacer más edificios. Llegó el edificio C, una parte del edificio D, luego el área de oficinas y así. Así fue creciendo la universidad hasta ahora, ¿no? Usted siempre ha escrito al departamento de física, matemáticas e Siempre, ingenierías siempre aquí en estuve en ese Navojoa los más de departamento. 40 años. 3 puntos claves que hayan transformado este departamento. Porque es otro. A partir del 18, 19, 20, por ahí es otro. Eh, ¿Qué vio? ¿Qué vio en todos estos años pasar? Bueno, ¿Qué destacan en todos estos años en el departamento? bueno, el departamento de FMI siempre tuvo prácticamente 2 carreras, ¿no? 2 carreras no terminales, así fue. ¿Cuáles eran? Eh, ingeniero industrial, ingeniero civil, todos iban a Hermosillo a terminar, pero hubo una lucha de alumnos acompañados por un que otro maestro y se logró terminar ingeniero industrial. Y podemos decir que durante
30 años de mi estancia, los primeros 30 años de mi estancia en Unison, no avanzó mucho el área de físico, el departamento de físico-matemáticas, ¿no? En aquel entonces estábamos dentro de una división, acompañados por los químicos, y pues no le vi mucho a FMI, al departamento, no le vi mucho avance, ¿no? Sí, el número de alumnos siempre manteniéndose en un nivel, muy pocos. Las carreras que eran solicitadas por los alumnos eran derecho. Me tocó ver que 11 grupos se abrían, contabilidad, administración, pero llegó un momento en que todo cambió gracias a, a la llegada de una persona ahí, que fue la maestra Charito, la maestra Rosario Castrejón. Ella impulsó cambios muy sustanciales dentro del área de físico-matemático del departamento, y un trato diferente para los alumnos, para los maestros, y empezó a haber un cambio generacional dentro de la estructura administrativa de la universidad, con ideas nuevas, con ideas más revolucionarias, más a tiempos modernos, y empezó a llegar gente con otras ideas, gente nueva, ingenieros, eh, y el maestro Rafael, llega el maestro Rafael Miranda y da un giro completamente, un giro de 180 grados el departamento. Él trae consigo las ideas nuevas, impulsa la terminación de la carrera civil, de ingeniero civil, se trae otra carrera, eh, Mecatrónica llega. mecatrónica, sí, se trae mecatrónica y empieza una labor dentro del departamento diferente que no se había dado en 30 años atrás. Y ahorita es un Semiconductores. referente Semiconductores ahorita. el departamento a nivel universitario, no aquí en Aujoa, a nivel universitario. Y con Charito y con Rafael, pues el impulso a la indeterminación de los maestros. Fuimos los primeros eh, en la última etapa de indeterminación de maestros, que logramos la indeterminación, el departamento de FMI. Muchos de nosotros nos indeterminamos. Hay mucho maestro que logró su indeterminación y somos referentes en eso a nivel universitario, en toda la Unison. Pero este cambio generacional que se generó, pues ha traído muchas cosas buenas, pero ha crecido bastante el departamento. Hay laboratorios, hay talleres, hay mucho maestro con grado de doctor. Somos los que tenemos más maestros con grado de doctor como departamento aquí en Aujoa. Rafael, pues dentro de su administración se pudo traer una nueva carrera que es un éxito, la carrera de ingeniero En semiconductores. en semiconductores, ¿sí? Se abrió con un grupo, pero eh, y considero que va a ser una carrera esa con mucho auge, igual que las otras tres, ¿no? Hay
2 grupos de civil, 2 grupos de industrial, etcétera, y los grupos de mecatrónica y el grupo nuevo de ingeniería en semiconductores. Entonces tiene un crecimiento muy, muy, muy grande el departamento, gracias a esa gente nueva, a esa gente que se ha preocupado realmente por los designios de la universidad aquí en Navojoa, ¿no? Y más por el departamento. Hablo por todo el departamento, excelentes personas, excelentes maestros lo componen. Eh, Creo que tiene un gran futuro el departamento dentro de la universidad y en apoyo a toda la comunidad del, del Valle del Mayo, ¿no? Con toda la película recorrida prácticamente, con toda esa expertise. 3 puntos que le dejen satisfechos. Ya al momento de salir como maestro, de tener la jubilación, 3 puntos que lo dejen satisfecho aquí dentro de la Universidad de Sonora. Cosas que hizo, cosas que logró. Bueno, lo primero es haber logrado un sueño que para mí era muy difícil de realizar, ¿no? Que lo tengo desde sexto año de primaria, ser maestro, ¿no? Poder buscar formas que me permitieran llegar al estudiante y que lograr un cambio en ellos, un cambio de actitud, que no es otro más que el deseo del aprendizaje, ¿no? Cuando, cuando tú logras eso en el estudiante, el cambio de actitud, el joven está aprendiendo y es difícil ya detenerlo, ¿no? Entonces, ese es uno de mis puntos que más creo que logré, ¿no? El, el, el ser maestro. Es un sueño que para aquellas épocas era muy complicado, ¿no? Muy, muy, muy complicado. Hizo lo que le gusta, lo que le gustaba, pues. Sí, eso definitivamente. Lo otro es que logramos en conjunto, porque fui líder sindical durante algunos tiempos, algunos años, en diferentes tiempos, eh, lograr a través o junto con el sindicato la indeterminación, el derecho del trabajador a la vivienda. Siempre me cuestionaban en la calle que por qué la universidad siempre estaba en huelga. Los trabajadores de la universidad no teníamos ninguna prestación social. El servicio médico pues nunca ha estado bien. No teníamos derecho a vivienda hasta hoy. Hace 2 o 3 años lo conseguimos. No teníamos derecho a una jubilación digna. Hoy, el año pasado, se cumplió el 2025. Ya se puede jubilar uno con el 100%. Esa es otra. Y creo que todavía hay cosas por hacer, pero las voy a hacer desde otra trinchera, desde desde otro lugar, ¿no? Sí. Y, y agradezco mucho a la universidad, a la sociedad, eh, al sindicato, a mis compañeros, a todos ellos, porque siempre viví los 41 años y fracción en armonía dentro de la universidad. No, no hay
discusiones acaloradas entre nosotros, siempre bajo el entendimiento de que los derechos son primero. Y, Son cosas que me deja la universidad. y en ese universo de lo que menciona y la sociedad, hay un apartado que son los estudiantes. ¿Cómo los veía, profe, usted? Sencillamente, a ver, algún tipo de pase de lista o manera de pasar lista y empieza la clase y empieza la explicación, preguntas y respuestas, trabajos. O No, llegaba un poquito más con ellos a decirles, puedes, no te desanimes, oye, siento que puedes hacer un poquito más, no dejes esto, no tires la toalla. bueno, hay unas cosas ahí, rara vez pasé lista yo. No pasaba lista. ¿Por qué? Muy esporádicamente logré. En mis 41 años, yo veía que, bueno, mi pensamiento es de que no tienes por qué obligar al estudiante, ¿no? Ok, Eh, estamos en un nivel superior, entonces la lista de asistencia no debe de ser un control, debe de ser un apuntador o conocimiento del nombre nomás, ¿no? Entonces, una vez que logras el nombre de la identificación de los alumnos, eh, el listado sale sobrando, ok. sale sobrando. Eh, pero el aprendizaje, para lograr el aprendizaje en los estudiantes, se requiere, se requiere que el maestro sea un motivador en el aula y fuera del aula. Si no logras ser un motivador, difícilmente tus estudiantes van a aprender. Entonces, siempre busqué qué rescatar de mis maestros. eh, y eso, eh, llegué a la conclusión de que eso era lo más importante, rescatar una forma de motivar a los alumnos. Entonces, las palabras de que tú puedes, vente para acá, te voy a ayudar, eh, sin dejar ser maestro, ¿no? Sin pasar a los alumnos sin merecerlo. No, eso no. Es mejor hablar con ellos, ayudarlos, apoyarlos, buscar cuáles son sus debilidades y tratar de eliminarlas, decir que sí se puede y, y lo positivo que traen, pues todavía redoblarlo, ¿no? Entonces tengo muchos alumnos que me ven en la calle y me dicen, hola maestro, recuerdo que batallé mucho, pero lo logré. Mis baterías siempre fueron, pues dicen muchos que son muy difíciles, ¿no? Los cálculos, la mecánica, o que es la física, eh, pero cuando uno se interesa por el alumno y el alumno ve el interés que le pone el maestro, pues es un aliciente y busca la manera de cambiar de actitud y buscar forma de aprender, ¿no? De echarle ganas. Eso de echarle ganas, de que tú puedes, se puede hacer buscando cuáles son las fallas, ¿no? Y tratando de eliminarlas dentro de la actitud del alumno. El ADN del profesor Pompa, Fierro Pompa, son las matemáticas en lo profesional. ¿Cómo define la palabra matemáticas? Uy, bueno, eh, en todos los niveles y gente grande, les dices de matemáticas. Tengo un amigo que siempre que platico con él y me dice, la fecha fulana de tal, ¿qué día cae? Y ya la saco yo. Pues tienes que ser tú, pues todo lo ves como matemáticas. Precisamente eso. Eh, cuando nosotros no encontramos la relación
de representar nuestra vida cotidiana a través de un símbolo, no entendemos las matemáticas. Entonces las matemáticas no es otra cosa más que una representación de la vida cotidiana a través de un lenguaje donde se incluyen letras, ¿no? Yo pienso que las matemáticas es la representación de nuestra vida, la representación de todas las situaciones que existen a nuestro alrededor, A través de números y símbolos. a través de números y símbolos, ¿no? Esa famosa X y la Y y todo eso, ¿no? Aquí Es ya una está. representación solamente, solamente. Y cuando aprendemos eso, estamos aprendiendo matemáticas. Cuando aprendimos a representar esas cosas en nuestra vida, ¿no? Precios, edad, costo, situaciones que no conocemos, etcétera, etcétera. Eso es la matemática. Me voy a permitir tomar un poquito, retomar el tema familiar. Me gustaría que le brindara, porque, a ver, 40 y tantos años, bueno, ya casi 40 años de casados, y pues siempre con el apoyo de su señora, de Lupita. ¿Qué mensaje le daría? Ella va a ver esto un día, pronto. ¿Qué mensaje le da a ella? Ella no espera este mensaje. Bueno, yo esto lo debo decir. eh, Todo lo que he logrado, lo he logrado gracias a ella. Ella ha sido, primero ella, ¿no? El motor que me impulsó, por ejemplo, a estudiar el posgrado. Ella me dijo, no, me dijo, tienes que terminarlo, porque pues era muy complicado, ¿no? Trabajar en los dos espacios, etcétera, etcétera. Y fue mi secretaria para toda la tesis. Todos los trabajos que hice, ella fue mi secretaria. Ella me impulsó a terminarla. Me dijo, hey, no es posible que tantos desvelos para que no te titules. Y nos pusimos e hicimos la tesis y hice el examen de grado. Entonces ha sido mi motor de siempre, ¿no? Eh, admiro a mucha gente, ah, pero a ella le tengo una admiración muy especial, aparte del amor, porque es una persona con un conocimiento en las artes, en muchas cosas. Ella sabe pintar, sabe dibujar, eh, sabe hacer, te hace un traje, te hace una camisa, un pantalón, te borda, te hace dibujos en acuarela, en todo, maneja todo, pero también eh, hace labores en la casa que normalmente no las hacen otras personas. Es electricista, es plomero, o sea, tiene una capacidad tremenda para adquirir conocimiento, ¿no? Ahorita pues ha participado ya en otra etapa como pintora, tiene algunos cuadros ya y los ha presentado en Álamos, aquí en Navajoa, en Ciudad Obregón. Se está dedicando a la pintura, ¿no? Eh, ella, ella y yo hicimos nuestra casa, nuestras primeras habitaciones. Ella fue mi peón. Eh, Me emociona hablar de ella porque 40 años juntos, 40 años juntos y cada vez la veo más guapa, ¿no? Más guapa, últimamente le digo más, que está muy bonita, porque hace falta expresarlo, ¿no? Cuando se ama a una persona.
Y ahí está. Tenemos 3 hijos. Vamos para allá, los retoños. ¿Algún mensaje para cada uno de ellos? ¿Qué? También lo van a ver. Y me voy a encargar que lo tengan y que lo guarden. Tengo la fortuna de conocerlos. Así es. ¿Qué Como mensaje les daría? deportistas que son. ¿Qué mensaje les daría a los retoños? Bueno, mira, ninguno es igual, ¿no? Tengo 2 hombres y una mujer. El más grande que es médico, está en la etapa de ahorita de la especialidad. ¿Se llama? Pavel, Pavel Alejandro Fierro García. eh, Va a ser aquí en Obregón la especialidad médica. El siguiente, pues no terminó la carrera, pero Paul, Paul Antonio Fierro García, él es trabajador del CBT 207, pero trabaja en otro lugar también. Eh, yo siempre pensé que él, bueno, Pavel siempre ha sido muy académico. Paul menos académico, pero yo le vi desde muy pequeño mucha habilidad para el manejo de herramientas y todo eso. Entonces ahorita pues trabaja en un lugar donde sabe soldar, maneja el torno, hace cuestiones mecánicas, etcétera, etcétera. Mm, Está muy bien, está muy bien. Como que ahora ya de grande, después de los 30 años, entendió que la razón de él debe de ser el trabajo de ese tipo, ¿no? El oficio. El oficio, sí, sí. Está bien. Tiene su casa. El más grande tiene una hija, ya casi quinceañera en mayo. Paul tiene 2 hijos, eh, deportistas, los dos, al 100%. Santiago tiene 8 años, acaba de hacer el examen de cinta negra de taekwondo, es muy habilidoso. El otro también es taekwondoín, cinta amarilla, y, y La, ahí la van. hija de Pavel, ¿cómo se llama? Ana Paula, Ana Paula. se llama Ana Paula, Va, va, ella va, va a ser quinceañera ya. ya va a ser quinceañera. A ella le gusta el voleibol y el básquet. Una hija tiene. Una hija, sí. Ok. Y está Luan, Luana Luan, Abril. que es la más chica, Luan Luan. Abril, Sí. que es la más chica. Ella, pues, es licenciada en deporte por la Unison y una maestría en deporte también. Eh, Actualmente es maestra de aquí de deportes en la unidad Navojoa de la Universidad de Sonora, y tiene su propio gimnasio de taekwondo. Embarazada de 5 meses. Próximamente nos va a dar un hijo, una hija más bien, una hija. Ya sabemos que es mujer. Entonces ya pronto vamos a ser abuelos de 4, de 2 hombres y 2 mujeres. Sería el cuarta nieta. Cuarto Sí, nieto. cuarto nieto, mujer. ¿Qué mensaje Sí, les da, profe, a ellos? Haga de cuenta que está saliendo junto con ellos por última vez de aquí a la Unison en su último día de trabajo. bueno, ¿Qué papel jugaron ellos como motivadores? Los uno, retoños esos en cada esfuerzo, en cada momento difícil, en cada cansancio, porque los hubo. ¿Qué les dice a ellos ahorita ya cuando ve la película recorrida? bueno, eh, el, el quehacer como padre, pues es llevarlos, acompañarlos, ¿no? En cada una de las etapas de su vida. Ellos son deportistas. Paul ya menos, ¿no? Ya no hace deporte, pero Pavel y Luan siguen en el deporte. Ellos fueron competidores, Pavel en fútbol a nivel estatal,
seleccionado para un nacional. Luan fue competidora mundial en taekwondo, tiene una medalla de plata a nivel mundial, medalla de oro centroamericano y algunos 2 o 3 medallas nacionales. Entonces estuvimos acompañándolos a los 3 en cada una de las etapas de la vida, tratando de formarlos como gente de bien, gente honesta, gente comprometida con lo que hagan. Eso siempre les dije, que lo que hagan, lo que sea, que lo hicieran con amor, con ganas, sin, sin que buscaran formas muy rebuscadas para hacerlo, que las cosas hay que hacerlas bien, que siempre lo hagan con honestidad, que no es el dinero lo que hace a uno feliz, sino que es los momentos que se viven con la familia, los momentos que se viven con los amigos. Esos son los momentos que quedan más grabados en la vida de uno. Y que pues no somos ricos, no somos ricos. Ganamos para sobrevivir o para vivir cómodamente a lo mejor, satisfacer las necesidades de salud, de educación de nuestros hijos. Ojalá todos pudiéramos lograr eso, ¿no? Lograr un salario digno y que pudiéramos satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra familia, ¿no? Eso es lo que les digo ahorita, que cuiden los trabajos, que sean nobles, que sean gente que se preocupe por la demás gente, que sean solidarios, eh, y creo que lo son, creo que lo he logrado, ¿no? Entonces yo les agradezco a ellos porque nunca, entre semana nunca los veía. Cuando estaban chiquillos, entonces mi señora es la que se encargaba, Lupita era la que se encargaba de ellos y yo me encargaba los fines de semana de ellos. O sea, compartimos las cosas, ¿no? Por último, profe, ¿satisfecho con, con la vida? ¿Usted satisfecho con la vida? ¿Qué le falta? Ya para despedirnos. Muy satisfecho con la vida, satisfecho con lo que hice como docente, muy satisfecho con alumnos que me encuentro en la calle, ya grandes mis alumnos, cerca de 50 años, ellos, eh, unos más grandes, eh, y que me dicen que me saludan, que me abrazan, que se acuerdan muy bien de mí. Entonces, yo son los mejores momentos, ¿no? Para con la sociedad, ¿no? Me encuentro donde sea, ¿no? Hasta Carrillo me da, no me diga que también él fue su alumno, también fue mi alumno. Donde quiera me encuentro alumnos, pues imagínate, en la preparatoria cada semestre les daba 300 alumnos, cada día más bien, más otros tantos en la universidad. Pues durante tanto tiempo, ¿cuántos alumnos no tuve, no? Alumnos que han triunfado, muchos de ellos, ¿no? Médicos, ingenieros en todas las áreas, docentes, tengo muchos alumnos que son docentes, tengo alumnos que son, que tienen doctorado, exalumnos que tienen doctorado, maestrías, y los que no pudieron estudiar, que no tuvieron la oportunidad, pues me los encuentro y ahí ando con ellos. Eh, Ahora que tengo otra actividad, una actividad
de pequeño productor de ganado, pues me encuentro en el campo a mucha gente de esa y, y veo la sinceridad de ellos, ¿no? Del gusto que les da saludarme. Y creo que no le pido más a la vida, más que ver crecer a mis nietos. Me ha dado mucho más de lo que cuando fui niño pensé que iba a tener. Nunca pensé tener estos logros, ¿no? Nunca fueron, eran eran sueños, pero los sueños se persiguen, los sueños ahí están, nomás que no se logra, no llegan solos, llegan en base al sacrificio de uno para, para llegar a ellos. Ese trabajo de todos los días, del trabajo con la familia, del apoyo de la familia. Y, y como te digo, tengo mucho más, la vida me ha dado mucho, mucho más que lo que pensé que iba a tener. Mucha gente que está alrededor y que guardo buenas amistades con ellos. ¿Valió la pena? Claro que vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, la dedicación, el esmero que uno le pone. Vale la pena. Estoy vivo. Eso es lo que me hace vivir. Esos pequeños detalles, ¿no? Que me encuentro en la calle con exalumnos, los detalles de mi familia, de mis hermanos, que aún viven, hermanas y de toda la gente que me rodea, ¿no? De mis compañeros maestros, de todos ellos. Muchas gracias, profe. Ahí estamos. A sus Un órdenes. Gracias, Chayo. Un saludo.